Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Ya estamos transmitiendo, por favor me confirman. Es correcto, profe. En Facebook ya está la señal, porque no la veo todavía. Ya está la señal activa, profe. Vale. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo para quienes nos acompañan hoy en el Seminario Permanente de Investigaciones, un espacio de difusión de los resultados de investigación y las reflexiones alrededor de la misma de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Espacio que es posible gracias a nuestra asistente académica de la Unidad de Investigaciones de la Facultad, Tatiana Durango, y a William de la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada, Rita. El tema de hoy, nuestro seminario hoy vertirá sobre un tema muy importante para quienes estamos, para en general para los profesores, quienes están vinculados a la investigación y que tienen entre varias de sus objetivos la transferencia de resultados de investigación y la apropiación social del conocimiento. Tenemos invitados hoy a los ingenieros Edwin Faguas Silva, ingeniero electrónico y economista con maestría en administración de organizaciones. Actualmente es el encargado del área de valoración económica en la OTRI Bogotá, donde es responsable a su vez del diseño y definición de modelos de gestión para el aprovechamiento de los resultados de investigación. También nos acompaña el ingeniero David Romero Betancourt, ingeniero industrial con maestría en política y gestión de la ciencia y de la tecnología. Se ha desempeñado en la gestión de proyectos, así como de iniciativas de ciencia y tecnología por más de 6 años. Actualmente encargado del área de vigilancia estratégica e inteligencia competitiva de la OTRI Bogotá. Les damos la bienvenida al ingeniero Edwin y al ingeniero David. Ellos nos van a hablar, como lo anuncié al inicio, sobre el tema de la transferencia de resultados de investigación y apropiación social del conocimiento. ¿En qué consiste la transferencia de resultados de investigación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de apropiación social de conocimiento? ¿Cuáles son los elementos de mayor relevancia para llevar a cabo esto que se conoce como transferencia de resultados de investigación, ¿cierto? Vamos a conocer cómo son esas experiencias y cómo son los aprendizajes, cuáles han sido los aprendizajes en estos procesos. Un tema bastante relevante, bastante importante en el marco también de la política de ciencia abierta y apropiación social del conocimiento de MinCiencias, política que de paso también venimos promoviendo al interior de la universidad y de nuestros grupos de investigación. Entonces, una charla y una conversación que aseguramos va a ser de interés para todos y para todas. Entonces, bienvenidos, ingeniero Edwin, ingeniero David, y tienen la palabra. Profe Omar, buenas tardes a todos, muchas gracias. Me tomo un poco la vocería, voy a iniciar para contarles un poco el contexto de justamente lo que el profe Omar bien comenta de qué es la transferencia, qué es la apropiación, qué elementos tiene. Y luego les vamos a contar un poco de las experiencias y lo que hemos venido haciendo desde la oficina. En términos muy generales, como por contar y digamos que definir unas bases para desarrollar la temática, es importante indicar que transferencia es ese proceso de llevar el conocimiento hacia grupos de interés, lo podemos decir en términos de pronto muy escuetos, para quienes represente valor y lo transformen. En términos muy generales, llevar el conocimiento, descubrimientos, tecnologías generados del ámbito académico hacia el sector, principalmente empresarial, pero también se busca que sea la sociedad y otros agentes. Siempre se busca que haya una aplicación o una apropiación por parte de ellos. Ahí es donde empieza justamente a ver esa relación entre lo que es la transferencia con la apropiación social del conocimiento. Sin embargo, hay cierta diferencia en el alcance de lo que es la apropiación. Ya les vamos a contar
porque tienen elementos de similitud, pero tienen también algunos aspectos que son diferentes y que buscan diferentes alcances. En términos generales, implica ese traspaso efectivo del conocimiento. La transferencia justamente es eso, que el conocimiento del generador, quien haya sido, en el contexto académico hablamos que normalmente es la universidad, se ha transferido, se ha entregado, se ha dado a un tercero interesado en apropiarlo, pero apropiarlo desde un punto de vista de aprovechamiento. Normalmente es en el contexto económico, pero la idea es que el aprovechamiento tenga unas connotaciones mucho mayores. En términos generales, ¿qué buscamos o de qué maneras consideramos hacer esas transferencias? Mediante licenciamientos, algo que sustenta los procesos de transferencia es la protección de la propiedad intelectual. Esa propiedad intelectual justamente permite, nosotros lo decimos en una palabra un poco coloquial, pero nos sirve de ejemplo, encapsular qué es lo que se le puede transferir a alguien, identificar cuál es ese elemento, que normalmente es un intangible, y justamente nos permite definir qué y de qué manera se le va a transferir a ese tercero. A ese tercero se le puede entregar en condiciones de un licenciamiento que establezca las condiciones de uso, una venta, se puede considerar también como proceso o mecanismo de transferencia una venta de ese resultado de investigación para que el tercero ya continúe con el ejercicio. La generación de una empresa de base tecnológica, donde intervenga la institución como aliada o como parte de ese ejercicio de la creación de un nuevo negocio, pero es un negocio distinto al core de negocio, podría decirse, en este caso de la universidad. Esa es como la base de una spin-off. Puede también generar iniciativas de investigación conjunta como estrategia de transferencia. Tenemos algunos casos interesantes justamente que se orientan en esto, en investigación conjunta para mejorar o generar condiciones de alistamiento mucho más detallado de algún resultado de investigación. La financiación de proyectos de investigación, a veces la transferencia también se da desde esa atracción de recursos para mejorar o escalonar algunos resultados, entre otros diferentes mecanismos. Hoy les vamos a contar algunos ejemplos y casos que tenemos justamente que se han venido orientando desde la OTRI. Para redondear la idea de la relación entre transferencia y apropiación social, en términos generales se entiende que la apropiación social es ese proceso de comprensión e intervención de los relacionados entre ciencia, tecnología y sociedad. Aquí me tomé el atrevimiento de tomar casi literal la definición que tiene MinCiencias en la política de apropiación, que como bien lo comentaba el profe Omar, no se concibe ya solo como apropiación social del conocimiento, sino como apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación. Y la diferencia que en gran medida tiene el ejercicio de apropiación social o el concepto de apropiación social con el de transferencia es que la apropiación social tiene una vinculación mucho más activa desde la propia práctica investigativa, si se me vale decirlo de esa forma. La transferencia de resultados de investigación nace desde que haya un resultado. Eventualmente se puede acompañar la generación de resultados de los que se tenga interés en transferir a futuro, pero para que haya transferencia debe haber un resultado. En cambio, en la apropiación social, para que se dé la transferencia, se puede generar desde que haya una iniciativa de investigación que involucre comunidades o grupos de interés de la sociedad que puedan beneficiarse o aportar al ejercicio del proyecto. Entonces, por eso hay diferentes elementos. Está organizado e intencionado, constituye redes, establece articulaciones entre distintos actores, no solo como proceso de aprovechar o de utilizar o de beneficiarse del resultado al final, sino de intervenir justamente en su obtención, en su desarrollo. Posibilita empoderamiento de la sociedad civil, al justamente fomentar esa vinculación de ellos en la misma práctica investigativa y en la generación de conocimiento. Y es un trabajo colaborativo y de acuerdos. Entonces, ahí es donde justamente está ese tema de la relación entre transferencia, apropiación y la misma actividad investigativa como tal. Algunos mecanismos o resultados que se generan. Esto alineándolo un poco a lo que MinCiencias hasta el momento tiene establecido como tipología de productos. Un grupo de los mecanismos son los procesos de apropiación social. Aquí están esas iniciativas de apropiación social para el fortalecimiento de comunidades, fortalecimiento desde la vinculación de la comunidad en el desarrollo del proyecto, desde la vinculación de la comunidad en la apropiación, donde tiene un matiz, una cercanía mucho más dada con la transferencia, entendiendo esa apropiación como el tomar el resultado para incorporarlo en sus necesidades o en responder a su problemática. Ahí es donde empieza a haber ese solapamiento de esa relación. O también en ser
parte activa como objeto de estudio. Por tanto, no intervenga, pero el ejercicio, y lo he escuchado comentar de varios profesores y lo hemos comentado con algunos, lo que normalmente se llama investigación, acción, participación, tiene muchos matices también de apropiación social del conocimiento, porque las comunidades sobre las que se quiere hacer la investigación o en las cuales se quiere investigar hacen parte activa de ese proceso, y eso tiene unos matices o tiene elementos de apropiación social. Otros aspectos tradicionales, se podría decir, o que uno reconoce mucho más desde la apropiación social, es la circulación propia del conocimiento. Aquí es la participación en eventos, la divulgación de documentos, la generación de ediciones de libros o revistas o informes. Pero también dándole un poco marcando un poco la diferencia entre apropiación y transferencia. Acá la apropiación tiene la connotación de divulgación, divulgativa. Incluso hay una rama más puntual llamada divulgación, pero en cierta forma esta manera de ver la apropiación es disponer que el conocimiento sea de acceso, ahí es donde entra también el tema de política de acceso abierto, para que los diferentes interesados dispongan de él y lo aprovechen en la medida que consideren. A diferencia de eso, la transferencia de resultados de investigación es mucho más direccionada, y es ya para identificar a quién, de qué manera y cómo le aporta valor un resultado de investigación. Entonces, por eso son elementos, en cierta forma, complementarios, que tienen matices uno con otro, pero que cada uno tiene sus diferencias específicas. Entonces, en términos de divulgación, está el tema de hacer publicaciones editoriales no especializadas, cartillas, guías, documentos no controlados, contenidos digitales o transmedia, o generar libros, revistas de divulgación, entre otros materiales. Y aquí es donde les quería como cerrar la idea. Justamente ese proceso inventivo, ese proceso de creación, ese proceso de generación de conocimiento, tiene esa sustentación o tiene esa intención de generar la vinculación activa con la sociedad o con los grupos de interés desde la parte de la apropiación desde el hacer la investigación y desde el aprovechar la investigación vista como la incorporación en la resolución a sus necesidades de una forma activa, y el ejercicio de transferencia vista como esa incorporación ya activa o directa o direccionada de esos resultados en resolver necesidades, problemáticas o situaciones de interés de grupos. Normalmente se da mucho más en el contexto económico o empresarial, pero también lo hemos tenido casos del contexto social donde se busca aprovechar esa transferencia. Cerrando esta idea para contarles en términos muy generales, ¿qué hacemos nosotros como oficina de transferencia? Justamente buscar que esas diferentes iniciativas, esas capacidades que se tienen de investigación, podamos llevarlas a ejercicios de comercialización o implementación. Nosotros, más allá del contexto netamente comercial, por decirlo, estamos considerando que la transferencia se cierra cuando hay un proceso de implementación o de aprovechamiento, digamos que es donde también se cruza con la apropiación social, porque a veces lo hemos llamado también apropiación, donde se apropia ese resultado de investigación, pero para la resolución de una problemática. Eso tiene diferentes momentos, hay unas validaciones, hay unas gestiones de las áreas que hacemos desde la oficina, hacemos un proceso de escalonamiento y alistamiento, porque no siempre el resultado de investigación está en las condiciones que lo necesita ese grupo de interés o en las condiciones que ese mercado puede requerirlo para poder suplir la necesidad que exista. Entonces ahí es donde entra la tarea de la oficina de hacer una protección, de hacer una valoración desde los aspectos tecnológicos en términos de vigilancia, de confirmar que cumpla con ciertas condiciones o que supla ciertas necesidades, desde la gestión comercial para identificar a los interesados, y desde la valoración tecnológica para confirmar en qué medida y de qué forma le representa valor justamente ese interesado, que es el área que lidera mi compañero Edwin, quien recoge los elementos de las diferentes áreas para establecer esos modelos de negocio de gestión que permitan ya hacer esa implementación o lograr esa comercialización final. Entonces yo les quería como contar eso de contexto para ver la relación y la cercanía que tiene el proceso de transferencia con la apropiación, pero siempre reconociendo que cada una tiene sus objetivos particulares, que aunque se cruzan en algunos aspectos, vale la pena justamente fomentarlos, reconociendo las implicaciones y los alcances que cada uno de ellos tiene. Entonces los dejo con los aspectos transversales, Edwin. Yo sigo aquí pasando las diapositivas, quedo atento que me vaya indicando si quieren. Buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo en este momento en Facebook y en las diversas plataformas, y un agradecimiento especial a la facultad por invitarnos y darnos este espacio para poder hablar de estos temas y los que trabajamos
de manera continua hace ya alrededor de 8 años, y es importante que la Facultad de Ciencias en general conozca todas estas experiencias, estos logros y sobre todo también estos fracasos que hemos tenido también, digamos, en el trasegar, digamos, de este tiempo dentro de la universidad. Y cuando digo fracaso, no lo hablo específicamente desde lo peyorativo, sino más como un concepto que nos acerca a la innovación. La innovación es la historia de los fracasos, fracasos continuos de los cuales se aprende. Y por esa razón, pues digamos, es un poco nosotros como un actor, digamos, que dinamiza la innovación dentro de la universidad, pues hemos tenido la posibilidad, pues, de interactuar con el fracaso de manera muy constante, pero también a través de ese fracaso continuo hemos aprendido muchas experiencias, que es un poco, digamos, un poco lo que vamos a tratar el día de hoy. Y un poco, digamos, como decía David, él nombraba unos conceptos muy claves y muy importantes, digamos, en el caso de la transferencia. Uno era el valor, otro era el impacto, y para nosotros es muy importante como oficina poder entender el resultado de investigación desde los impactos que pueda llegar a generar, no solo desde el sector productivo. Digamos que las corrientes más ortodoxas de la transferencia y la conceptualización de la transferencia hablan de un impacto necesariamente en el sector productivo y cómo llegar a través de los mecanismos o herramientas como la propiedad intelectual y un instrumento jurídico como es el licenciamiento, cómo llegar a las empresas, cómo vender esta tecnología, cómo comercializar la tecnología a través de estos diferentes mecanismos, sino que también hemos encontrado que, dado nuestro propio modelo, dadas nuestras características muy autóctonas y muy propias desde la universidad y como país, encontramos otros modelos mucho más, comillas, relajados en términos de que no solo podemos transferir tecnologías duras en estricto sentido, sino que existen resultados de investigación bastante interesantes que pueden llegar a la sociedad, incluso también al sector productivo, a través de otros mecanismos tales como los esquemas de innovación social. Entonces, digamos que por eso es importante un poco conceptualizar y entender un poco lo que hacemos nosotros desde la transferencia. Y antes de comenzar precisamente a hablar de estas experiencias, de estos retos, entender, digamos, la labor de la transferencia dentro de la universidad. Lo que nosotros hacemos es precisamente identificar esos resultados de investigación dentro de la universidad que pueden tener ese impacto que ya les mencioné anteriormente. Y la idea es buscar precisamente a través de diversos canales esa comunicación con el sector productivo o con la sociedad. Pero, digamos, hay que entender cuando hablamos de transferencia de resultados de investigación, cuando hablamos de transferencia de tecnología, un poco estamos hablando en el campo de lo intangible. ¿Por qué? Si vamos a la definición rigurosa de lo que es tecnología, estamos hablando de un conjunto de conocimientos que están ordenados científicamente para crear bien esos servicios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como oficina? Tratar de gestionar esos conocimientos que vienen detrás, por supuesto, que detrás vienen resultados de investigación muy importantes, y cómo al gestionar esos resultados de investigación, ese conocimiento, como David utilizó una palabra muy importante para nosotros que nos sirve poco para entender de qué hablamos cuando hablamos de transferencia, es que encapsulamos, y buscamos la manera de entender que estos derechos de propiedad intelectual, perdón, estos conocimientos están encapsulados en derechos de propiedad intelectual, a los cuales nosotros, o en general, se denominan intangibles. Entonces nosotros lo que hacemos de alguna manera es gestionar esos intangibles, identificarnos desde la universidad, mirar su impacto y a través de eso buscar los mecanismos más adecuados para llevar todo este acervo de conocimiento a las empresas o a la sociedad en general. De eso se trata un poco. Entonces, cuando nosotros comenzamos un proceso de transferencia, que es un poco esta primera parte, es la identificación, nosotros tenemos que, de alguna manera, ver dos elementos importantes cuando comenzamos a identificar estos resultados de investigación. Por una parte, que el resultado de investigación cumpla con una novedad. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de tecnologías duras, que este resultado de investigación corresponda a una invención. ¿Y qué es una invención? Una invención es una solución novedosa o técnica novedosa a un problema de tipo técnico, ¿sí? Si existe una solución novedosa de tipo técnico a un problema, estamos hablando de invención.
Pero generalmente, y es lo que pasa mucho, digamos, con muchos de los resultados de investigación, puede que tengan esta connotación de generar una solución novedosa a un problema técnico, pero digamos que de alguna manera el mercado, el sector productivo, la sociedad aún no están listos para implementarlo, como lo decía David, o de alguna manera llevarlo y que se vuelva, digamos, o que la sociedad lo acepte de alguna manera, este conocimiento, estos intangibles que vienen detrás. Entonces, nosotros validamos dos aspectos importantes. Por una parte, que sea una invención, y por otra parte, que esta invención tenga algún mercado o que tenga algún impacto dentro de la sociedad. Esto es lo que de alguna manera ocupa el concepto de innovación. Es una invención aplicada. La innovación es creación aplicada. Entonces, tenemos que evaluar dos puntos importantes. De esta manera, como lo decía el ingeniero David, cuando nosotros comenzamos un proceso de transferencia, lo que evaluamos primero, o lo que hace el ingeniero David, es validar de alguna manera que ese resultado de investigación sea realmente algo novedoso, que de alguna manera trascienda, digamos, las fronteras tecnológicas de lo que ya existe o que tenga algún tipo de novedad, por lo cual él hace una búsqueda en bases de datos de patentes y también en búsquedas en bases de datos académicas para evaluar y validar que realmente estos resultados de investigación sean novedosos. Y, digamos, de alguna manera, lo que hace mi área, como David también lo comentó, es como validar que exista de alguna manera un mercado, que existan las condiciones propicias para que se pueda implementar estos resultados de investigación, ya sea en una empresa o a través de mecanismos de innovación social en una comunidad. Entonces, digamos que esas son las dos cosas importantes que nosotros comenzamos a entender, o los dos conceptos importantes cuando nos llega un resultado de investigación de la universidad, para buscar por lo menos esa validación o la oportunidad de innovación. Entonces, nosotros nos enfrentamos a dos tipos de riesgos cuando comienza este trasiego de la investigación a volverlo, digamos, un producto viable para la comercialización. Por una parte, existe un riesgo de tipo técnico y existe un riesgo de mercado. Ese primer riesgo de tipo técnico del que estamos hablando tiene que ver sobre todo con las condiciones, está mal definir con lo definido, pero con las condiciones de tipo técnico del resultado de investigación que nosotros nos encontramos. Puede que existan, por ejemplo, artículos muy interesantes, desarrollos importantes de resultados de investigación que eventualmente estén precisamente en estos intangibles asociados, que son los artículos, los capítulos del libro, eventualmente en bitácoras de investigación, pero que en algún caso no se haya materializado, por ejemplo, en un prototipo, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que hay ideas muy interesantes en los anaqueles de la universidad, de las cuales, digamos, no ha existido por lo menos una validación inicial desde el punto de vista técnico, por lo menos desde un funcionamiento inicial, que es muy importante para nosotros comenzar a validarlo. Por otra parte, ya como lo veremos más adelante, este riesgo técnico está asociado también a su funcionalidad frente, digamos, a la operación real, ya con usuarios reales de la tecnología, y esto va en un camino en términos de cómo va la madurez tecnológica, el paso a paso, digamos, de cómo se va presentando esa madurez tecnológica. Entonces nosotros asumimos también que puede que exista un riesgo técnico de que el dispositivo, el resultado de investigación funcione o no funcione en condiciones reales, de que eventualmente cuando esto se pruebe ya en condiciones no controladas, pues de alguna manera funcione bajo los rangos y las variables que nosotros estamos midiendo en los laboratorios. Entonces, digamos que ese riesgo técnico es muy importante también. Y por otra parte, el riesgo de mercado, y que probablemente sea uno de los quehaceres más importantes que tenemos nosotros, y es comenzar a buscar la viabilidad de un resultado de investigación frente a la necesidad que tiene un mercado en la sociedad. Pasa mucho que, por ejemplo, y digamos que esto es algo absolutamente normal, los resultados de investigación solucionan problemas de conocimiento, ¿sí? Solucionan algún tipo de vacío de conocimiento que existe, digamos, desde el punto de vista científico. Pero, de alguna manera, y no es la labor precisamente del proceso investigativo necesariamente, es que se busca que este vacío de conocimiento que se ha solucionado tenga alguna solución a un problema de mercado. Es decir, no se valida, digamos, directamente con los posibles interesados, con los clientes, con los usuarios, con los impactados, digamos, como una comunidad, que realmente esto tenga alguna pertinencia. Entonces,
cuando tenemos unos dispositivos muy interesantes que salen, incluso que ya tienen prototipo y que sobrepasan de alguna manera estos riesgos técnicos de los cuales hemos hablado, pero que cuando uno los va a implementar en la sociedad o en una empresa, dice, mire, lo que pasa es que esto no, a mí no me está solucionando nada hoy mismo, es muy interesante, muy chévere, pero probablemente la forma en que está construido el dispositivo es muy costoso para poderlo yo apropiar, digamos, dentro de mis procesos productivos. Entonces estamos hablando de que existen unos riesgos en este caso de mercado. Solucionan problemas técnicos, pero probablemente no solucionan la necesidad propia del mercado. Entonces, son dos variables que nosotros tenemos que ir asumiendo y a partir de eso nosotros crear metodologías y comenzar a validar desde el punto de vista técnico y validar desde el punto de vista del mercado que estos resultados de investigación sí estén solucionando ejercicios reales, digamos, en este caso, de problemas de la sociedad. Ya podemos continuar, David. Gracias. Entonces, una primera parte, digamos, ya como lo mencionaba anteriormente, poco para minimizar esos riesgos técnicos asociados y que nos pasa mucho en investigación y que nos pasa mucho en la oficina de transferencia, sobre todo mucho más a David que a mí, y es que el investigador de alguna manera se enamora, digamos, de su resultado de investigación y de su proceso investigativo, y eso está bien. Lo que uno, digamos, sugeriría, digamos, antes de iniciar un proceso de esta naturaleza, creo que alguien habló. Alguien habló de... Lo que uno sugiere, digamos, antes de comenzar estos procesos, digamos, por lo menos si se piensa que una tecnología puede tener algún tipo de proyección hacia la transferencia, es comenzar a evaluar, digamos, el grado de novedad que tiene el resultado de investigación. Generalmente se hacen unos procesos de búsqueda del estado de la técnica muy básicos y de alguna manera esto no permite que se conozca, digamos, de un panorama muy general, digamos, lo que existe en el estado de la técnica y por ende probablemente se puedan estar haciendo dobles esfuerzos de una tecnología, se pueden estar haciendo esfuerzos desde el punto de vista económico porque se busca financiamiento, pero también desde el investigador. Entonces, digamos que una primera herramienta para mitigar, digamos, estos riesgos de tipo técnico, que no se esté generando, digamos, una duplicación de esfuerzos frente a los resultados de investigación que en el futuro van a ser transferibles, es hacer una búsqueda rigurosa, no solo en base de datos de patentes, como lo dice la presentación, sino en bases de datos académicas y en general, digamos, en todo el espectro donde nosotros podamos encontrar que el conocimiento pueda estar en el dominio público. ¿Por qué? Primero que todo, para no hacer dobles esfuerzos, como les contaba, sino también para trascender desde el punto de vista, desde la frontera tecnológica, hacer algo novedoso, sino que esto nos permite también a nosotros desde la estrategia de propiedad intelectual que no existan barreras en el momento, por ejemplo, de realizar un patente. Esto pues, no es la causa de la conversación el día de hoy, pero digamos, existen 3 condiciones de patentabilidad, una de ellas es una novedad, es decir, que un documento no se encuentra dentro del dominio público, y eso directamente cuando un documento se encuentra algo parecido, similar dentro del dominio público, pues condiciona nuestras estrategias importantes, que es, por ejemplo, patentar, y eso va, digamos, de manera muy clara en contra de la estrategia, en este caso, de la transferencia. Entonces, digamos que una de las primeras, digamos, oportunidades y que es muy importante comenzar a evaluar es precisamente que no exista dentro del estado de la técnica. Acá dentro de nuestras experiencias, creo que David la puede contar mejor que nosotros, nos han llegado investigadores muy relevantes dentro de sus campos y dicen, mire, quiero patentar este dispositivo, considero que es absolutamente novedoso y tiene una oportunidad de patente y pues no solamente es para la transferencia, sino para la reivindicación intelectual, quiero que se patente este dispositivo. Entonces, después de todo un proceso de investigación, ¿no? Allá se ha generado seguramente artículos, capítulos de libro, etcétera, se han conseguido recursos para esos resultados de investigación, y entonces el ingeniero David, a través de una vigilancia tecnológica más rigurosa, le dice, profesor, mire, un dispositivo similar al que usted ya ha desarrollado se encuentra hace 20 años en artículos y en algún artículo, y se encuentra incluso en bases de datos de patentes muy similar, por lo cual, digamos, no es apropiado patentar, pues no solamente por
generar recursos para el patentamiento desde la universidad y por ende, digamos que generar algún tipo de detrimento patrimonial, sino porque de alguna manera, pues lo que usted hizo sí es importante, es un desarrollo para nosotros importante, pero no trasciende las fronteras tecnológicas de lo que nosotros queremos hacer. Entonces es muy importante, digamos, esas búsquedas rigurosas antes, incluso del proceso investigativo, ni siquiera para la transferencia, sino antes de un proceso investigativo. Ahora sí, David. Muchas gracias. La siguiente. David estaba colocando ahorita la diapositiva frente a lo que es el tema del anterior, el tema de la validación del mercado. Como les decía, probablemente los resultados de investigación generen resultados y, en este caso, soluciones a problemas de tipo académico y científico, ausencias de conocimiento, pero generalmente esto no es el menester, digamos, en este caso es el proceso que se hagan esas validaciones frente a posibles usuarios finales. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando llega un poco un resultado de investigación? Lo que ustedes lo están viendo en este momento. Por ejemplo, eso es uno de los casos, ¿no? Eso es un caso de los que nos han sucedido, de los cuales yo les contaba acerca del tema de los fracasos, y es que se desarrollan dispositivos con la percepción del investigador. El investigador, por ejemplo, en este caso, una ducha para discapacitados de miembros superiores, lo que buscaba era darle una solución novedosa a las personas que no tenían miembros superiores, que no tenían brazos en este caso, y a partir de eso tener una ducha que se pudiera manejar con los pies. Son términos muy generales para no entrar, digamos, ya desde lo técnico en el asunto. Entonces, en este caso, afortunadamente, hubo un prototipo inicial, hubo un desarrollo inicial de la tecnología, por supuesto, unos artículos, un trabajo de tesis, se desarrolló en este caso el prototipo, lo cual nos permitía a nosotros ya tener una base muy importante y nosotros pensar de alguna manera que esto podría tener algún grado de transferencia, algún grado de pertinencia para una empresa, para el sector productivo como tal. En su momento lo que se buscó primero fue un canal de comercialización, en este caso con la empresa Corona, y entonces cuando el presidente de Corona, a través en este caso la persona que en ese momento hacía parte de las relaciones de la OTRI, el señor de Corona nos dice, mire, es muy interesante su desarrollo, está muy chévere, pero todavía yo lo veo como un prototipo, digamos, con muchas condiciones, que probablemente haya sido probado en condiciones controladas, y yo lo que necesito en este momento es un dispositivo que nos ayude a nosotros digamos, a minimizar costos. Esas son las razones importantes del empresariado, de la empresa: reducir costos, generar márgenes de rentabilidad, y yo creo que la idea está bien intencionada, pero para nosotros todavía no es un producto. Entonces, ahí lo puede correr un poquito hacia el prototipo inicial, por favor. Gracias. Entonces era muy interesante. Nosotros comenzamos con esas validaciones iniciales, un poco lo que hablábamos de esas necesidades del mercado, y comenzamos a hacer validaciones de tipo técnico, validaciones con usuarios finales, validaciones en este caso también comerciales y preindustriales, y nosotros nos encontramos que, claro, el dispositivo estaba muy bien intencionado y es normal, está en un desarrollo incipiente, lo realizaron con los esfuerzos que podían los investigadores, pero por ejemplo nos encontramos que al validar el dispositivo tal como estaba no era viable, digamos, desde la producción en serie, ¿sí? Entonces resultaba muy costoso y no generaba economías de escala tales que viabilizaran los costos de producción de la tecnología. Por otra parte, desde ya validando con el usuario real, habían problemas asociados a que, por ejemplo, esta tecnología es un rodillo que sube y baja y que suministra agua en la parte superior. Ese rodillo que ayudaba, digamos, de alguna manera a refregar la piel de la persona, podría tener problemas, porque si una persona tenía cabello largo se podía ver envuelta dentro del rodillo, y eso podía generar algún tipo de accidente grave. Las condiciones también del rodillo, las condiciones de salubridad, de algunas certificaciones que tienen que darse para este tipo de dispositivos. Otra cosa es la intervención que tenía que tener este dispositivo para meterlo, digamos, en una casa común y corriente. Entonces, habían muchas validaciones que nos daban a entender que era muy interesante, pero que cuando uno iba a llevarlo al mercado, pues no era necesariamente lo más viable ni lo más pertinente, dada, digamos, la consulta ya con usuarios reales, con empresas,
validadores técnicos que saben cómo se construyen estos dispositivos y con diseñadores industriales. Entonces, esta tecnología que nos inicia, como está en la parte izquierda, como estaban están los primeros en la parte izquierda, se nos transforma totalmente a lo que está en la parte derecha. Y de eso se trata un poco el proceso de transferencia, el proceso, yo entendería yo, investigación y desarrollo, de cómo llevamos una hipótesis inicial de tipo técnico a validarla frente al mercado, un poco lo que pasa con el proceso investigativo, validar, evaluar a partir, digamos, del método científico, digamos, una hipótesis inicial, y a partir de esto validar si realmente eso contesta a una necesidad, en este caso, no ya no de conocimiento, sino del mercado. Entonces, eso se nos transforma cuando nosotros encontramos estas validaciones, una tecnología que nosotros pensábamos que era supremamente novedosa, probablemente nos cambie en muchos aspectos y digamos que se nos cambien también las estrategias asociadas a la transferencia. ¿Por qué? Porque es muy importante acá, esto es el mensaje inicial, que cuando nosotros, en este caso, como investigadores, bueno, nosotros, no ustedes como investigadores de la Facultad de Ciencias, o las tecnologías duras, en este caso no solo tecnologías duras de las que hablamos, sino nosotros hoy día trabajamos también con resultados de investigación de la Facultad de Ciencias, varias muy interesantes, muy bien ponderadas, incluso en eventos de investigación. Entonces, si uno piensa que eso tiene algún tipo de pertenencias de la transferencia, comenzar a validar, no solo lo técnico, como hablábamos anteriormente, sino cómo ese desarrollo, esa metodología, esas cartillas, incluso ese material pedagógico que se puede generar, cómo interactúa directamente con el usuario final y cómo esto se puede transformar o cómo se puede viabilizar para que esto tenga también un mercado. O cómo, si esto no es necesariamente un tema financiero de que buscamos algunos recursos desde la venta, sino cómo generamos un esquema de sostenibilidad tal que desde el punto de vista económico y financiero pueda soportar y que esto se pueda replicar, estas metodologías, estos dispositivos, estos materiales pedagógicos se puedan escalar y se puedan replicar en diversas comunidades. Pero eso tiene que tener una estrategia detrás desde lo financiero que nos permita a nosotros generar el impacto deseado. Entonces, eso es muy importante desde la validación preliminar del mercado. David, vamos a la siguiente. Otra cosa muy importante que nosotros hacemos y por eso nosotros un poco llevábamos la charla hacia el tema de los intangibles. Yo un poco hacía la precisión también al principio sobre lo que es el concepto de tecnología. Los intangibles son precisamente estos, comillas, activos de conocimiento detrás del resultado de investigación. Nosotros, por ejemplo, tenemos voy a hablarles de las tecnologías duras, pero acá podemos hablar también, yo vi hace poco en la profe Nancy Bonilla que estaba por acá, que ella nos acompaña en un proceso de transferencia. Ellos tienen unas cartillas pedagógicas que han desarrollado a través de los años y que han sido validadas en colegios. El resultado final es, por supuesto, la cartilla. Y digamos que ellos hacen, digamos, un prototipo inicial de la cartilla con diferentes elementos de diseño gráfico. En el caso de las tecnologías duras, nosotros se materializa en un prototipo final como el que ustedes ven acá, un dispositivo final de electrónico, de eléctrico, mecánico, etc. Entonces, digamos que eso es el resultado final, o es el puntal de la investigación. Pero probablemente detrás de ese resultado de investigación, no solamente está el prototipo, sino que puede a través, digamos, de existir una patente, una protección por propiedad industrial, en este caso por una patente, pero no solo una patente, detrás vienen seguramente artículos, vienen libros, vienen capítulos de libro, vienen también seguramente desarrollos de tesis, de pregrado, de maestría, tienen metodologías que están inmersas dentro de esas tesis o dentro de esos artículos, no vienen también unos diseños industriales, porque el dispositivo puede verse como está acá al final, pero antes ese dispositivo era una tabla con unas resistencias y con un teclado matricial. Entonces, detrás de eso existe todo un desarrollo detrás de diseño industrial, existe también un desarrollo importante a través del tema de los circuitos electrónicos, eso se llama un esquema de trazado de circuito, existe también la patente, existen los artículos, y en el caso de la cartilla, claro, existe una cartilla final, una cartilla preliminar que tiene un diseño gráfico, que tiene una historia detrás, que tiene unas metodologías inmersas detrás.
Entonces, la cartilla, por supuesto, es el producto final, pero detrás tiene un acervo de conocimiento importante que nosotros tenemos que identificar. No solamente para saber cómo fue, digamos, todo el proceso, digamos, para llegar a esa cartilla o este prototipo, sino para identificar quién estuvo involucrado en cada fase, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta tecnología que vemos acá, hubo estudiantes de maestría o de pregrado que estuvieron involucrados en el desarrollo del dispositivo electrónico, pero también cuando se llega a esta materialización final existen otro tipo de profesionales como los diseñadores industriales que estuvieron inmersos en el diseño industrial y que a través de unos parámetros, en este caso antropomórficos, entonces buscan que el dispositivo funcione de manera adecuada. Por detrás, como les decía, habían artículos y tesis de libro. Entonces es importante comenzar a identificar quién está detrás de cada uno de estos desarrollos que nos permiten al final tener, digamos, el producto final que es este y es el que se busca transferir. Pero cuando uno transfiere, no está transfiriendo solamente el prototipo, está transfiriendo todo el conocimiento que viene detrás. La patente, los diseños, incluso uno le da las bitácoras de investigación empresa. ¿Por qué? Porque sin esa información es imposible que la empresa pueda apropiar, digamos, todo ese conocimiento en un proceso productivo. Por eso es importante identificar cada uno de esos intangibles, porque cuando llega el momento de la comercialización, cuando llega el momento de la negociación, es importante empaquetar qué es lo que le vamos a dar a la empresa. Y entonces cuando nosotros hacemos ese contrato de transferencia, este contrato de licencia con una empresa, le estamos diciendo, te estamos dando el prototipo, te estamos dando la propiedad intelectual que está encapsulada en cada uno de estos intangibles, lo que ya les he comentado, unos por el derecho de autor, otros por la propiedad industrial. Entonces, identificar los intangibles es menester de nosotros porque nosotros estamos haciendo una gestión de ese conocimiento. Y como les decía, es fundamental para nosotros saber quién está detrás. Porque pasa mucho que, por ejemplo, nosotros vamos a comercializar, no sé, este mismo dispositivo o las cartillas, unas cartillas, digamos, pedagógicas en este caso, con una editorial, las cartillas llegan al mercado y acá mañana llega y nos sale un estudiante que, digamos, que estuvo involucrado con alguna tesis y dice, mire, ustedes están comercializando algo que yo hice. Dice, sí, pero qué pena, señor estudiante, investigador, pero lo que pasa es que eso estaba en el marco de un proceso, de un proyecto de investigación financiado por la universidad. Entonces, digamos, en este caso, establecer muy claramente quiénes son los dueños de los derechos patrimoniales y reivindicar también, en este caso, los derechos morales del investigador. Entonces, es importante para que no se generen después algún tipo de conflicto desde lo jurídico en el caso de una comercialización de tecnología. Por eso, este proceso que a grandes rasgos les hemos contado el día de hoy, y creo que la profe no está ahorita, pero ella puede ser una persona que nos cuente, digamos, todo este proceso a través de la Facultad de Ciencias, lo importante que es hacer este inventario de intangibles. Otra parte fundamental, un poco lo mostraba bien en la anterior presentación, es identificar muy claramente cuál es el estado de desarrollo de la tecnología o el estado de madurez del resultado de investigación. Una cosa, por supuesto, es tener un resultado de investigación, como les contaba al principio, en un artículo, en un capítulo del libro, con los esquemas y todo, pero sin construir un prototipo. Otra cosa es tener una simulación de ese resultado de investigación. Otra cosa es tener un prototipo que ha sido probado en condiciones controladas. Otra cosa es tener un prototipo que ya se ha validado en condiciones relevantes, que se ha podido validar en condiciones externas ya con usuarios reales. Y otra cosa es un prototipo que ha sido validado con todo este trasegante hacia atrás y tener algo que esté listo comercialmente. Eso es un poco, digamos, la importancia de identificar el nivel de maduración tecnológica. Tiene que ver precisamente un poco también con los intangibles y de que exista una evidencia. Cada nivel de madurez tecnológica, que la NASA lo llama y que en ciencia se utiliza mucho esta clasificación que se llama el TRL, para identificar, digamos, en qué estado de madurez tecnológica se tiene. Y, por ejemplo, cuando uno tiene un prototipo, digamos, que está aprobado en condiciones controladas en un modelo laboratorio, detrás, por supuesto, que existen ya libros, capítulos de libro de nuevo, ya existen unos bocetos, existen unas bitácoras de prueba, existen unos resultados, existen unas bases de datos sobre las pruebas. Todo eso se configura como unos intangibles, pero aparte de los intangibles se configuran como la evidencia de que, dice que estoy presente, de que realmente estamos en un estado de madurez tecnológica realmente, digamos, que nos permita a nosotros
saber que sí estamos en un TLR1 o un TLR9. Generalmente el investigador dice, no, mire, mi resultado de investigación ya está listo para comercializar. Y cuando uno va a mirar, dice, no, profe, pero lo que pasa es que usted lo ha probado a nivel de laboratorio, pero usted no sabe si el mercado realmente tiene una aceptación, si realmente funcionalmente en condiciones no controladas nos funciona el asunto, si realmente lo pide el mercado como tal. Entonces, digamos que es precisamente muy importante saber en dónde estamos para poder comenzar a entender cuáles son las actividades que nosotros que tenemos que tener para comenzar a gestionar recursos y gestionar también en especie, digamos, diferentes elementos para comenzar a llevar la tecnología de un estado de madurez tecnológica a otro. Ahora sí, David. El siguiente. Entonces de eso se trata. Cuando llega el resultado de investigación, se piensa y dice, no, mire, esto ya está listo para comercializar. Entonces, lo que nosotros hacemos es primero pues, hacer una priorización a través de lo que hablábamos, desde las bases de datos de patentes, desde validar con el mercado, de buscar expertos que nos ayuden a validar, porque nosotros somos gestores desde la universidad, pero los expertos, digamos, están por fuera y son los que nos permiten nosotros tener mucho más claro, digamos, el camino y tener mucho más claro si realmente lo que tenemos dentro de la universidad es o no novedoso. Eso nos permite a nosotros tener muy claro cuáles van a ser, digamos, nuestro paso a paso frente, digamos, a las actividades que vamos a desarrollar de cara a la transferencia. Entonces, uno habla más allá de un modelo de negocio, de un modelo de gestión. Cuando uno habla de un modelo de negocio, dice, no, ya lo vamos a comercializar y vamos a buscar los canales que nos ayuden a comercializar. Puede que algún resultado de investigación sea tan valioso y tan interesante y trascienda tanto la frontera tecnológica que puede que incluso estando en un artículo y que haya sido probado en condiciones mínimas, puede que haya una empresa, en el caso de las farmacéuticas, que les interese comprar ese acervo de conocimiento y hacer esa transferencia. Pero en general, digamos que lo importante es llevar esos resultados de investigación que probablemente en muchos casos estén en una madurez tecnológica media, en un TLR3 o 4, llevarlos a otro nivel para que así de esta manera podamos buscar aliados que nos permitan a nosotros buscar esa transferencia. Es lo que sucede acá. Acá nos llega el resultado de investigación, nos llega como unos bocetos iniciales. Cuando nosotros validamos y comenzamos a generar recursos, digamos ya, por lo menos desde el punto de vista de validarlo con los usuarios reales, la tecnología nos va cambiando, ya no son bocetos, sino que ya lo materializamos de alguna manera. Y al final, digamos que cuando uno ya lo prueba en condiciones reales, mira, esta tecnología que comenzó así se nos transforma totalmente a una tecnología totalmente distinta. Y eso nos puede pasar no solamente con el resultado de investigación, sino con las cartillas, con el material pedagógico que puede que comienza siendo cartón, pero después termina siendo plástico, que el material pedagógico que tiene que cambiar las metodologías porque de alguna manera no la interacción, digamos, en este caso con los estudiantes, con los usuarios reales, digamos que no sea la más apropiada. Unos resultados de investigación que tienen que ser también validados desde el punto de vista estético, porque puede que el material sea muy interesante, pero cuando desde el punto de vista estético, digamos que no presenta ningún tipo, digamos, de innovación o que no existe, digamos, alguna intención de un niño para jugar con esos dispositivos o con un estudiante, etcétera. Entonces, digamos que esos procesos son importantes, entender dónde estamos, saber qué tenemos y a partir de eso sí generar toda una estrategia, en este caso, de búsqueda de recursos, de alianzas, de la gestión de la propiedad intelectual para buscar los caminos de transferencia. Creo que esta es la última diapositiva, David, si no estoy mal. Sí, esta creo que es la última. Entonces, digamos que de manera muy general, esta charla que nosotros quisiéramos se extendiera mucho más, pero por supuesto que entendemos el ejercicio digamos, de esta actividad, es entender, digamos, este proceso de transferencia, entender esas diferencias con la apropiación social y entender ese esquema, ese camino que nosotros tenemos, esos retos que nosotros tenemos muy importantes para priorizar, para identificar, priorizar y después gestionar esos resultados de investigación que después se nos conviertan en resultados que puedan ser transferibles al sector productivo. Digamos que los retos también importantes el día de hoy para nosotros, como les contaba al principio de mi intervención, es entender que tenemos que salirnos del esquema ortodoxo, comillas, de la transferencia, que era generalmente buscar tecnologías duras, protegerlas por propiedad intelectual, en su mayoría de casos en patentes, y lograr comercializarlas a través de contratos de licencia.
Eso normalmente se denomina, en lo conceptual, se denomina el technology push. Y lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros tenemos un contexto desde la universidad y desde el país en los cuales nosotros generamos unos resultados de investigación demasiado valiosos en otras disciplinas y áreas de conocimientos, de las ciencias sociales, desde las artes, desde la pedagogía, de las ciencias. Hay otros desarrollos muy interesantes que pueden ser también identificables, protegibles y que pueden llevarse desde algún esquema hasta la transferencia. Es un poco la experiencia que nosotros estamos comenzando, muy sui generis con la Facultad de Ciencias, con estas cartillas que han sido muy bien ponderadas y valoradas en eventos, en este caso por fuera de lo académico, y que nosotros comenzamos a entender cuál es el proceso de identificación, cuál es el proceso de priorización y cuál es el proceso, en este caso, de gestión de estos resultados de investigación de cara a buscar interesados en el sector productivo. Ya por esto cierro ya mi intervención, agradeciendo de nuevo a la facultad por invitarnos y nosotros de mi parte estamos allá y de nuestra parte, perdón, estamos allá en Paiva para lo que ustedes necesiten y si necesitan y tienen más preguntas sobre estos temas, muy prestos a darles soluciones a esas preguntas que ustedes requieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. David, ¿tienes la palabra? No, profe, que quedamos atentos si hay alguna consulta, una inquietud particular. Igual agradeciéndole la invitación y poder participar en este espacio. Bueno, muchísimas gracias a los ingenieros Edwin Pagüe y David Romero de la OTRI encargados de este tema tan importante como es la transferencia de resultados de investigación y apropiación social. No sé, aquí tengo unas preguntas y una apreciación, puedo decirlo así, profesor César Herreño, pero alguien pregunta qué productos se pueden considerar como apropiación social del conocimiento. Creo que ya dijeron algunos, pero yo le agregaría a esa pregunta qué es lo que estamos transfiriendo nosotros. Es decir, hay un inventario de parte de la universidad, algo en lo cual, digamos, mire, en esto nosotros somos especialistas, en esto nos buscan, esto hacemos, en fin. Y el comentario del profesor César Herreño que dice que la apropiación, creo que es complementario a la presentación que ustedes hacen, la apropiación social del conocimiento comprende un proceso en el que una población objetivo perfectamente caracterizada incorpora en su rutina, su modo de vida, en su modo de producción, etcétera, según sea el caso, los desarrollos de la investigación. De este modo, los productos que pueden presentarse como propios de este proceso serán evidencias de esta incorporación. Por ejemplo, si los resultados de investigación apuntan a resolver un problema de producción agrícola en cierta región por medio de un nuevo protocolo de siembra, riego y cosecha, la evidencia de que la comunidad ha reglamentado y optado por usar el nuevo protocolo. Esos son los comentarios generales y yo, si quieren, hago las preguntas también. Generalmente, digamos, en este espacio me atrevo a interactuar un poco a pesar de que no conozco de todos los temas, pero digamos, a partir de escucharlos con atención me surgen preguntas. Pero sí hay una que digamos que el ingeniero Edwin hace énfasis y dice, nos estamos saliendo digamos, de la ortodoxia de lo que es la transferencia de resultados de investigación. Ya no solamente miramos digamos, los prototipos, la ciencia dura, porque en la primera lectura que uno siempre tiene es que esto es un problema de los ingenieros, que esto no es un problema de las ciencias humanas, de la educación y de las artes. ¿Qué avances hay en ese aspecto? ¿Qué cosas han identificado ya que ustedes puedan decir, vea, por acá, además de las cartillas, ¿no? O solamente las cartillas. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿todo sería susceptible de convertirse en transferencia de resultados de investigación? ¿O habrían cosas que no, que estarían más en el ámbito de la apropiación social, como en el caso de las comunidades, como cuando hacían mención a la investigación, acción participativa, cuando uno hace una cartografía social? No sé si por ahí me entienden las preguntas, y tengo otras, pero bueno, quisiera
agradecer si ampliamos un poquito eso. Está cerrado el micrófono, David. Está cerrado el micrófono. Eso, ya. Ya. Se quedó David, se quedó sin. Yo si quiere, voy respondiendo, la verdad es que directamente puedo responder. Allá, Sí, David, hágale primero, yo cierro. Gracias, qué pena. vale. Bueno, listo, mi profe. Sí, mi profe. Digamos que en este tema llevamos unos añitos interactuando con incluso la Facultad de Artes y también en incluso otras universidades que prestamos algún servicio con temas incluso de educación. Lo que nosotros, digamos, vemos desde la procedimental es lo que hablamos un poco también. Identificar, digamos, esos intangibles que ven detrás, hacer un inventario de intangibles, un poco similar a lo que se hace con los productos tecnológicos. Hay una muy especial que nosotros tenemos, que fue como nuestro primer resultado así desde las ciencias, que era una metodología en la cual los niños de un sector, de un barrio que tenía unos problemas muy importantes, un barrio con problemas muy importantes desde el punto de vista social y desde la violencia. Entonces, un investigador de otra universidad lo que buscaba era que a través de esa identificación de los problemas, los niños construyeran unos laboratorios de física para entender esos fenómenos que ellos se preguntaban. Por ejemplo, un niño decía, mire, lo que pasa es que yo vi un disparo, entonces el profesor lo que lo abordaba era por otra forma, dice, mire, esta es la forma en que se comporta desde la física, el disparo, y les hacía hacer unas prácticas con temas de movimiento parabólico desde la clase, con unos materiales que ellos tenían ahí en ese momento muy sencillos, pero no solamente eso, sino por otras preguntas muy esenciales, como por ejemplo la de por qué cambia la temperatura del chocolate en el desayuno, por ejemplo. Eso para explicar el resultado de investigación. Entonces, el resultado de investigación que buscaba obtener precisamente un impacto en una comunidad, en este caso muy específica. Entonces, lo que se buscaba en ese momento, de alguna manera, se estableció un modelo de gestión para ese resultado de investigación. Identificamos qué hay detrás. Hay detrás el conocimiento del investigador, ese know-how del investigador. Hay todo un trabajo que se ha hecho alrededor de muchos años del investigador. Cómo comenzamos a entender precisamente y comenzamos a delimitar cuál es esa comunidad o comunidades que pueden generar un impacto importante de este resultado de investigación. ¿Cómo hacemos no solamente para que solamente se aplique en esa comunidad, sino que se pueda replicar a otras, buscar esos elementos importantes de la innovación social, que es cómo replicamos esos resultados de investigación? ¿Qué variables nosotros ponemos o podemos, digamos, evaluar frente a, digamos, a los progresos que ha tenido esa comunidad frente a la implementación de este resultado de investigación? ¿Y cómo vamos a hacer para escalar esta iniciativa? ¿Cómo volvemos esto un esquema de innovación social? ¿En qué sentido? Que al principio generalmente estos modelos de innovación social puede que sean asistencialistas, que sean de alguna manera financiados por el Estado o por los recursos de una universidad o por la responsabilidad social empresarial de una empresa. Pero entonces era el esquema de, mire, lo que pasa es que detrás de eso, de ese resultado de investigación, ese conocimiento, se pueden generar unas cartillas. Esas cartillas se pueden vender. Este experimento detrás se puede generar una marca, podemos registrar esta marca y a través, por ejemplo, de contratos de franquicia, llevarlos a otras partes donde eventualmente tengan o se puedan construir laboratorios de esta naturaleza. Existe una metodología detrás. Entonces se puede llevar, digamos, este esquema donde hay libros, donde hay conocimiento detrás, donde ya hay todo un esquema y donde se han generado algunas pruebas, digamos, con las comunidades, cómo llevar estas pruebas a otras comunidades, replicarlas en otras partes, era como un poco el desafío, y cómo buscar no solamente de la franquicia, que poder vendérselo a alcaldías, poder vendérselo a otras organizaciones del Estado, buscar también un esquema mixto en el cual, por ejemplo, se pudiera apoyar o se buscaran, digamos, sponsors a través de responsabilidad social empresarial, que haya un esquema mixto que se pudieran vender incluso servicios, se puede hacer la franquicia, pero a través del Estado también pueda generar, a través, digamos, de diferentes actores, generar este esquema de sostenibilidad. Ese fue uno de los primeros, muy interesantes, que no son precisamente de la Facultad de Ciencias de la universidad, pero que uno podría extrapolar en diferentes, digamos, esquemas de esa naturaleza.
el de las cartillas, en la Facultad de Artes hay muchas iniciativas también en temas de emprendimiento muy interesantes también. Hay metodologías que se desarrollan incluso para intervención dentro de las empresas. Entonces, lo mismo, identificar qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos eventualmente vender a una empresa, qué es lo que viene detrás. Una metodología, puede que se generen manuales, puede que se genere una serie de, por ejemplo, de estas metodologías, estas actividades que se generan detrás de esta metodología, que pueden ser novedosas, se pueden generar incluso también materiales bibliográficos que se puedan vender, que se puedan licenciar, editoriales, etcétera. Digamos que ese es uno de los esquemas que nosotros estamos encontrando, por lo menos desde saliéndonos, comillas, de esa ortodoxia de la transferencia y que estamos entendiendo, por lo menos por este momento, ¿no, mi profe? Gracias, ingeniero. Pero eso implica también que nos salgamos de nuestros ámbitos cerrados. Es decir, también que comencemos a conversar también entre los ingenieros, entre los artistas, entre los educadores, entre los ambientalistas, porque eso implicaría también una política también más conjunta, ¿verdad? Sí, pensando un poco cómo es que opera esto en la universidad. Y me estaba imaginando, ¿será que es que yo me invento el producto y voy para allá, para la otra? Y perdonen que sea tan coloquial, pero es que me parece que a veces los ejemplos así son importantes. Y voy y les digo, vea, me inventé esta cosa. O hay una política más robusta, digamos, digamos, que involucre más a la universidad, a los investigadores. Pues así es la idea, como les mostraba en este esquema. Nuestra forma de trabajar, la intención es que sea haciendo una identificación permanente de esos resultados. Completando un poco o en extensión más bien a lo que comentaba Edwin de las experiencias y los procesos en los que estamos, algo que ha sido un reto para nosotros, que lo estamos justamente sorteando en estos momentos, es incorporar a los procesos de transferencia los resultados de investigación-creación. Efectivamente, nuestra tarea ha sido salirnos de esa llamada ortodoxia de la transferencia, donde netamente se ve como un proceso transaccional de patentes o de activos de propiedad intelectual, y estamos explorándola sin desconocer que esa es una base fundamental del proceso de transferencia, incorporando otros elementos que nos lleven a procesos de innovación social o de entender cómo hacer la transferencia en otras áreas. Entonces, el reto nuestro grande desde el año pasado, y estamos fuerte con eso este año, es explorar cómo entender la transferencia desde los resultados de investigación-creación o desde las artes. Ahí tenemos un proceso que justamente va en línea con lo que el profe también comenta o nos consulta. Si llegan a nosotros o los estamos buscando. Periódicamente nosotros hacemos convocatorias, según cómo vayamos con el acompañamiento. El año pasado lanzamos 2, la convocatoria 4, que es de resultados de investigación en general, y la convocatoria 7, que fue de resultados de investigación en artes. Convocamos justamente grupos de intereses específicos en cada una de ellas, y ahí empezamos a hacer una identificación. Cada una estamos explorando mecanismos para ir abordando el resultado de investigación de forma particular. En la 4, que es la general o la transversal de tecnologías o de todo tipo de resultados, hicimos una validación acompañados por expertos no académicos netamente, sino más del sector real, de la industria, de asociaciones, del sector educativo, porque tuvimos una diversidad de temas, para que nos ayudaran a validar la pertinencia del aprovechamiento de ese resultado de investigación, más allá del contexto académico. En ese ejercicio estamos acompañando 10 resultados de investigación, entre ellos, como comentaba, en un par de justamente la Facultad de Ciencias y Educación bien interesantes. Y en la convocatoria 7 de Artes estamos, digamos que estamos revolviendo un poco más de todo, porque estamos entendiendo desde qué punto es prudente abordar la transferencia, haciendo analogía con el proceso tradicional, pero basados en que siempre lo que tenemos o nos interesa buscar como resultado del proceso es que haya un aprovechamiento, una incorporación o una implementación de ese resultado en un contexto dado. Entonces, en las artes estamos viendo la posibilidad de que las obras que tienen una naturaleza de arte escénica podamos vincularnos o acercarnos a programadores en diferentes escenarios donde nos permitan explorar cómo agendar nuestros resultados de investigación de artes escénicas en esos diferentes escenarios a nivel nacional, desde las artes plásticas, cómo empezar a rotarlos y hacer circulación o venta directamente de esos resultados. Curiosamente nos han surgido muchos elementos desde las artes con componentes pedagógicos, entonces estamos explorando cómo incorporarlos o encapsularlos en ese elemento pedagógico. Entonces estamos abordando eso. Entonces nuestro primer mecanismo para
identificar esos resultados, esas convocatorias, pero efectivamente, si hay alguien interesado, llega a la oficina, nosotros tenemos ciertas franjas en las que estamos permanentemente en la sede de Aduanilla, donde estamos más fijo y casi todo el equipo permanente, por lo menos este semestre, los días jueves. Yo creo que vamos a mantener ese día fijo donde estamos ahí, pero vía correo electrónico, además se pueden acercar a nosotros, hacemos reuniones donde nos cuentan un poco el proyecto de investigación, el resultado, en qué van, qué han generado, y empezamos a explorar. Son diferentes mecanismos para poder incorporar esos productos en proceso de transferencia. Y eventualmente se nos ha dado también que encontramos resultados que nos llaman la atención haciendo nosotros mismos un mapeo permanente de lo que la universidad viene trabajando. Entonces hemos tenido también esos casos donde vemos algo de interés, identificamos con el profesor la posibilidad y vamos explorando qué podemos adelantar ahí. Entonces no nos cerramos alguna y vamos justamente explorando esas diferentes formas. Nos llegan, los buscamos o los convocamos. Vale, muchísimas gracias, ingeniero. Pues yo creo que esto es una conversación, voy a llamarla iniciática, en abrebocas, en términos de lo que implica la transferencia de resultados de investigación y apropiación social del conocimiento. Entendiendo que si bien, digamos, hay una búsqueda de mercado para lo que hacemos, también hay una búsqueda de que las comunidades y la sociedad se apropien de lo que hacemos para la solución de sus problemas. No tenemos otras preguntas, entonces, insisto, queda abierto el espacio nuevamente para invitarlos y podamos hablar, por ejemplo, me parecería interesante como con un ejemplo muy puntual, un producto, ¿no? Como cosas o incluso los hallazgos que puedan tener en artes y en educación. Yo siempre pienso en los modelos cognitivos, me parece que los modelos cognitivos son posibles de transferir, pero bueno, serán temas de otro momento y queda, es un espacio abierto para cuando deseen acompañarnos. Entonces, si no hay otras intervenciones, si no hay otras preguntas, quiero agradecerles nuevamente a los ingenieros de la OTRI, a ingeniero Edwin y al ingeniero David, por su participación en este nuestro espacio del Seminario Permanente de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación. Nuevamente, muchas gracias a William y Rita y a Tatiana Durango en nuestra unidad de investigaciones de la facultad. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Un gusto. Gracias, profe. Muchas gracias a todos. Hasta luego.